Gómez Naredo ha estado en algunas de las obras precisamente de la Cuarta Transformación. Yo recuerdo mucho su cobertura de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque hasta le tocó sentarse junto a pues, los más conservadores de los conservadores en el avión y pues él siempre intentando hablar con objetividad precisamente sobre una obra, eh, consiguió pues enfrentar a este tipo de personajes con la verdad. Ahora tenemos, mire, no solamente la oposición al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino a Dos Bocas, en este caso es el Tren Maya, ahí está el Transísmico también, por otras partes, vamos, tantas y tantas obras a las que se oponen y que en estricto sentido, pues tendrían que ser fastuosas, tendrían que ser propositivas. Yo siempre he dicho, esto no lo ha planteado ni siquiera el mismo presidente López Obrador, pero esto yo siempre he dicho que él al admirar tanto a Juárez como a FDR, al presidente Franklin Delano Roosevelt, aplica muchas de sus políticas inspirándose en estos personajes. Admira, querido Jorge Gómez Naredo, admira a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, a Francisco I. Madero, y acá en Estados Unidos admira a Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt saca de la crisis a los Estados Unidos mediante una serie de obras de infraestructura. Haga de cuenta que en aquel entonces, así como López Obrador, se determinó la creación de una serie de obras, pero a lo loco, acá en Estados Unidos, verdaderamente a lo loco, que trajeron muchos no impuestos, empleos, que trajeron una serie de oportunidades económicas, inversiones a la región, y esa es gran parte de cómo es que FDR, Franklin Delano Roosevelt, rescata a Estados Unidos tras la crisis de 1929. ¿Por qué no podría la oposición aceptar esto? Verdaderamente están tan en la calle de la amargura que tienen que mentir ante algo que es verdaderamente propositivo, como lo es un Tren Maya. Fíjate, es que eso es otra, perdón que continúe con esta disertación, querido Jorge Gómez Naredo, pero incluso los ambientalistas saben que el transporte que menos contamina es el tren en estos momentos. Un tren es lo que menos contamina y es lo que es más propositivo precisamente para desplazar a la humanidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, fíjate que es muy interesante lo que estás planteando, porque las obras que se conocen como grandes obras de Andrés Manuel, como obras del sexenio o como mega obras, pues unas son funcionales, dos, generan empleos y además son polos, ¿no? de desarrollo en los espacios donde se colocan. Ante estas obras, la derecha, los conservadores, los que están enojadísimos con Andrés Manuel, pues han querido detenerlas y como no pudieron mediáticamente, porque es imposible, ¿no? Detener una obra. Quizás sí, pues, pero mediáticamente, por más que lo golpeen, pues hay una defensa de parte del presidente, pues lo trataron de hacer por la vía jurídica. Entonces, si tú recuerdas, Mexicanos contra la Corrupción, pues hizo muchísimos amparos en contra de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y con ello impedir que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. Y creo que la misma ruta han seguido en el caso del Tren Maya. También en el caso del aeropuerto, pues dijeron que era una obra que no servía, que era una obra peligrosa, que era una obra que no iba a estar no iba a ser segura porque estaba muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, del de Toluca, cosas que se demostraron que no eran ciertas. Entonces, acompañan este golpeteo mediático y este desprestigio de esas obras con esta lucha jurídica, que en realidad la lucha jurídica es la que en cierto momento ha logrado impedir que estas obras avancen. La intención de estos amparos, pues es alargar los procesos el más tiempo posible para que estas obras no se construyan en tiempo y forma. Lo intentaron hacer con el Felipe Ángeles, no les salió, se construyó y se edificó en tiempo y forma, y ahora lo están haciendo especialmente con el tramo 5, donde tienen como mayores posibilidades. Y han armado, ¿no? Asociaciones civiles, grupos que están de ecologistas que se prestaron a realizar estas críticas. Y por supuesto, una obra de infraestructura humana, cualquiera que sea, desde una casa hasta un edificio, una carretera, un tren, un aeropuerto, pues tiene un impacto en la ecología, porque pues es parte de la acción del hombre. Pero esos impactos, lo que se logra es que sean
en menor grado. Y el Tren Maya que se planeó, pues ha sido una obra que ha tenido muchísimos, por ejemplo, pasos de fauna para que los animales la fauna, digamos, de esa zona pueda trasladarse sin necesidad, sin que el tren los atropelle. En fin, hay muchas cosas que se hicieron y además es un proyecto que se hizo con la gente, es decir, que se logró llegar a acuerdos con la población, cosa que no sucedía con los otros proyectos, con muchos de los otros proyectos, con presas que estaban en contra, la gente estaba en contra de las presas, en el aeropuerto que quiso hacer Vicente Fox en Texcoco lo mismo, y lo raro es que quienes están en contra y quienes están haciendo esta lucha jurídica no son los pobladores de las zonas donde va a pasar el Tren Maya, sino que son agentes externos, ecologistas que viven en Los Ángeles y que hacen películas, gente que fue exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o personajes que tienen asociaciones y que ahorita están organizando a la oposición en una alianza partidista, ¿no? Es decir, personajes externos son los que están protestando y la gente, los que están en las poblaciones donde va a pasar el Tren Maya, pues llegaron a acuerdos, hubo este diálogo y entonces ahí no hay protestas. Y por eso es muy interesante cómo se dan estas intentos de detenerlo, porque son vía jurídica por agentes externos y por supuesto que lo que quieren es alargar el mayor tiempo posible la construcción del Maya para que no se logre inaugurar en la fecha en que se tiene planeado y que pues esta obra termine como una obra inconclusa, cosa que a Andrés Manuel le molesta mucho porque él dice, bueno, vamos a hacer las obras y las vamos a construir en el mismo sexenio y no las vamos a dejar como el tren interurbano con el Estado de México que Peña Nieto dejó y que ha sido una verdadera sangría para el erario. Así es, y tendrán que sustentar esto de alguna otra forma. Y eso es lo que he dicho una y otra vez. Es absolutamente necesario que si tenemos esta oposición que de pronto sale con que allá hablaron con las deidades mayas y que les dijeron que pues tienen que cambiar el trazo del Tren Maya como lo hace Xóchitl Gálvez, qué barbaridad, pues también lo sustenten, ¿no? Cuando hablaron con esas deidades mayas, mire, lo digo obviamente de broma, pero así lo planteó Xóchitl Gálvez, que sustenten este tipo de cosas. Y le pido a don David que no